Caso Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, acusado por narcotráfico y armas de fuego, extraditado y sentenciado en Estados Unidos de América. Biografía. Juan Orlando Hernández Alvarado nació el 28 de octubre de 1968 en Gracias, Lempira. En 1985 ingresó en la primera promoción del Liceo Militar del Norte en San Pedro Sula. Luego estudió en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde se convirtió en abogado y posteriormente obtuvo el exequatur de notario. Concluyó una maestría en Administración Pública con orientación en Administración Legislativa en la Universidad Estatal de Nueva York, Estados Unidos. Fue presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho en 1988 y 1989. Fue catedrático de Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNAM. De 1998 a 2013 fue diputado del Congreso Nacional por el departamento de Lempira y escaló hasta convertirse en presidente del Congreso en su último periodo como diputado. En el año 2013, cuando el país se veía envuelto en una brutal escalada de violencia, con una cifra alarmante de 75 homicidios por cada 100.000 habitantes, realizó su campaña electoral con la promesa de recuperar la paz y la seguridad. En 2015, una interpretación de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el artículo 239 de la Carta Magna, lo que le dio vía libre a Juan Orlando Hernández para que pudiera buscar la reelección presidencial. Fue reelecto presidente constitucional en el año 2018, después de una votación considerada fraudulenta por la oposición y los observadores internacionales. Después de dejar el poder en enero de 2022, Juan Orlando Hernández fue acusado, capturado y extraditado a Estados Unidos y posteriormente en el año 2024 fue sentenciado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York y actualmente cumple su condena en el Centro Metropolitano Correccional de Brooklyn. Desde aproximadamente 2004 hasta 2022, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, participó en una conspiración sistemática y organizada de narcotráfico, caracterizada por corrupción y violencia. Según la acusación formal, Hernández habría facilitado la importación de cientos de miles de kilogramos de cocaína a los Estados Unidos. En el ejercicio de su cargo público y con el apoyo de las fuerzas del orden y del ejército hondureño, se le atribuye haber colaborado activamente con organizaciones de narcotráfico en Honduras, México y otras regiones. Asimismo, se alega que recibió millones de dólares a cambio de esta asistencia, presuntamente desviando los recursos y el poder del Estado para beneficiar dichas actividades ilícitas. La acusación a Hernández se basa en los siguientes cargos. Cargo 1. Conspirar para importar, fabricar y distribuir sustancias controladas, sabiendo que éstas serían introducidas ilegalmente en territorio de los Estados Unidos, incluyendo su transporte en aeronaves registradas en dicho país. Cargo número 2. Se le imputa el uso, porte y posesión de armas de fuego, incluidas ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con actividades de narcotráfico. Cargo número 3. Se le acusa de conspirar para usar, portar y poseer armas de fuego, incluidas ametralladoras y dispositivos destructivos, en apoyo de la conspiración de narcotráfico mencionada. Según la acusación, Hernández, en su calidad de congresista y posteriormente presidente de Honduras, colaboró con el ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, entre otros. En 2013, mientras hacía campaña presidencial, presuntamente recibió $1 millón en sobornos provenientes del narcotráfico a cambio de proteger las actividades del cártel en Honduras. Este soborno habría sido cobrado por personas cercanas a Hernández, armadas con ametralladoras por instrucciones directas del acusado. Se alega que, además de Guzmán, otros narcotraficantes en Honduras y otras regiones financiaron la carrera política de Hernández mediante sobornos derivados del tráfico de drogas, asegurando así su cooperación y protección. Resumen de su extradición. El 15 de febrero de 2022, Juan Orlando Hernández fue detenido por las autoridades hondureñas en respuesta a una solicitud de los Estados Unidos. Posteriormente formalizaron una petición de extradición,
la cual fue aprobada inicialmente por un juez de primera instancia en Honduras. Hernández interpuso una apelación ante la Corte Suprema de Justicia, que el 28 de marzo del año 2022 la Corte rechazó el recurso, ratificando la decisión de extradición. Ese mismo día, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia confirmó la medida, dejando claro que dicha resolución era inapelable. La defensa de Hernández presentó un recurso de amparo con el propósito de impedir su extradición. Este recurso fue avalado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que el 6 de abril del año 2022 resolvió declararlo inadmisible, consolidando así el proceso de extradición conforme al marco jurídico aplicable. El 13 de abril de 2022, el gobierno de Honduras certificó la conclusión de los procedimientos de extradición de Juan Orlando Hernández, en cumplimiento con las órdenes emitidas por las instancias judiciales competentes. Como resultado, el 21 de abril se concretó su entrega a las autoridades de los Estados Unidos. El operativo de traslado estuvo resguardado por un despliegue de seguridad que involucró entre 800 y 1000 miembros de la Policía Nacional de Honduras. Hernández fue transportado en helicóptero al Aeropuerto Internacional de Toncontín, ubicado en Tegucigalpa, desde donde fue entregado bajo custodia de agentes de la Administración del Control de Drogas de los Estados Unidos, DEA. El 21 de abril, aproximadamente a las 4:20 p.m., Hernández fue extraditado en una aeronave de la DEA con destino a la ciudad de Nueva York, conforme lo confirmaron las autoridades hondureñas, marcando así el cumplimiento definitivo del proceso de extradición. El 26 de junio de 2024, un tribunal de los Estados Unidos condenó a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, a 45 años de prisión tras haber sido declarado culpable en marzo de ese mismo año por un jurado en Manhattan, Nueva York. Los cargos incluyeron conspiración para importar cientos de toneladas de cocaína a los Estados Unidos y el uso de armas de fuego, incluidas ametralladoras, para facilitar actividades de narcotráfico. Adicionalmente, se le impuso una multa de $8 millones. La fiscalía sostuvo que Hernández lideró Honduras como un narcoestado, aceptando millones de dólares en sobornos de narcotraficantes para garantizarles protección y facilitar sus operaciones ilícitas. Durante la audiencia de condena, el juez Kevin Castell calificó a Hernández como un político de dos caras, hambriento de poder, rechazando su afirmación de inocencia y los argumentos de la defensa sobre presuntas irregularidades en el juicio. El tribunal fundamentó su decisión en el testimonio de numerosos testigos corroborados con registros telefónicos y un libro de contabilidad de drogas recuperado. El juez también desestimó una moción para un nuevo juicio presentado por la defensa, argumentando que un supuesto error en el testimonio de un agente sobre el aumento del tráfico de cocaína durante el mandato de Hernández era inmaterial respecto al cargo de conspiración. Desde su extradición en abril de 2022, Hernández, de 55 años, se encuentra detenido en una cárcel en Brooklyn, Nueva York, donde cumplirá su condena. El narcotráfico es una de las actividades ilícitas más lucrativas y poderosas del mundo, con una capacidad extraordinaria para infiltrarse en las estructuras políticas, económicas y sociales de los países. Casos como el de Juan Orlando Hernández en Honduras, Manuel Noriega en Panamá, Nicolás Maduro en Venezuela, quien enfrenta una orden de captura por $15 millones por su vinculación con el narcotráfico, son ejemplos claros de cómo este crimen organizado se ha infiltrado en los más altos niveles de poder. La magnitud de este fenómeno radica en la demanda constante de drogas en el mercado global, que alimenta una industria multimillonaria. Las extradiciones de capos, los arrestos de líderes y los esfuerzos internacionales para frenar este comercio ilícito han demostrado ser insuficientes para desarticular un sistema que se renueva constantemente. Existe una propuesta que, materializada, podría romper el ciclo interminable: la legalización de las drogas. Al regular su producción y distribución, se podría desmantelar las estructuras financieras de los cárteles, reducir la corrupción y transformar el narcotráfico en un problema de salud pública en lugar de un conflicto armado. Apostar por la regulación podría ser el primer paso hacia un futuro donde las sociedades no sean rehenes de este fenómeno y terminar con el ciclo infinito de extradiciones.